Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables. Pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. De la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2, 8 al 19. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así de una persona, y esa estéril, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, de la cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acerquen los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended
que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo nosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, la página más hermosa de toda la Biblia sobre el tema de la fe en Dios la encontramos en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, cuya lectura meditada invito a todos a realizar. Nos dirá, en efecto, esta segunda lectura de la Carta a los Hebreos, que la fe es el fundamento de lo que se espera y la garantía de aquello que no vemos. Y en el fondo está uniendo la fe con la esperanza, y en el fondo la esperanza es la certeza de que alcanzaremos aquello que esperamos, valga la redundancia, por la fuerza de la fe en el Señor. Nos coloca el ejemplo de varios grandes, de varios gigantes en la Biblia, pero concretamente de Abraham, que en obediencia por fe a Dios, sale de la tierra donde siempre había vivido, deja su heredad y va a buscar el cumplimiento de la promesa de Dios en una tierra nueva, una tierra que emana leche y mana miel. Pero también vemos a Sara, su esposa, la estéril, que tuvo el vigor para concebir a su hijo Isaac cuando ya estaba bien pasada en la edad de fertilidad, porque ella fue fiel y creyó en la promesa que Dios le había hecho. Sin embargo, la fe tiene un lado dramático, y es que Abraham, Sara y varios de los grandes patriarcas en el Antiguo Testamento murieron sin haber visto realizada la promesa que Dios les había hecho, sino saludándola a distancia, viéndola en el tiempo, y se reconocieron como huéspedes y peregrinos en la tierra, porque el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios no se dan necesariamente en este mundo, en esta tierra, sino que se dan sobre todo y principalmente en la vida eterna. Nos presenta en una espiritualización de la misión de estos personajes como ansiaban una patria mejor, la del cielo. Y nos colocará un ejemplo inmenso al final de esta segunda lectura, como por la fe Abraham, puesto a prueba por Dios, no dudó, según nos dice Génesis 22, en ofrecer en sacrificio ritual a su único hijo, el destinatario de la promesa a Isaac, según le había dicho Dios, el que continuaría la descendencia. Pero Abraham, su padre en fe, pensó que Dios tiene poder suficiente para que aún pudiera resucitar a su hijo Isaac dentro de los muertos. Y en el fondo, la fe a veces nos lleva hasta situaciones límites, y Dios permite, de alguna manera, en el último momento de la vida, encontrar
que el hombre es probado en su confianza, en su entrega al Señor. Un antiguo director espiritual que tuve por muchos años, ya fallecido, me decía: a veces Dios llega en el último tren, en el último vagón, en el último segundo. Y es verdad, a veces nuestra vida y las pruebas que afrontamos en ellas nos llevan hasta el límite de nuestra capacidad de resistencia, y cuando parece que todo está perdido y que desde el punto de vista humano no hay nada por hacer, Dios manifiesta su poder, su obra liberadora, sanadora, salvadora sobre nuestras vidas. Pero pasemos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, cuando Jesús, de una manera tierna, dirigiéndose a sus discípulos, les dice: no teman, pequeño rebaño, porque el Padre de los cielos ha tenido a bien darles el reino. Y los invita a la libertad interior frente a una tendencia universal y muy humana, y es la de asegurar la vida personal, asegurar la vida familiar a partir de los bienes terrenales. Jesús, en sentido contrario, les dirá a ese pequeño rebaño de creyentes en Él: vendan sus bienes y caritativamente den limosna a los demás, y así se harán un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no pueden robar ni la polilla puede corroer. Y nos lanzará una advertencia: allí donde están nuestros deseos, nuestros afanes, nuestros pensamientos, allí donde colocamos el corazón, allí está el tesoro de nuestra vida. Frente a esta pregunta, hoy, ¿qué podrías responderte? ¿Cuál es el gran tesoro de tu vida? ¿Tu familia, tu trabajo, tu patrimonio económico, tu salud, tu cuerpo? Allí está colocado tu corazón, allí están puestas tus fuerzas, tus pensamientos, tus deseos, tus energías existenciales, tu desgaste diario por alcanzar aquello que piensas que es el eje, el centro, la gran perla, el gran tesoro de tu existencia. Y a renglón seguido, Jesús, usando la imagen de un administrador fiel y prudente, nos invita a vivir en vigilancia en nuestra vida, porque no sabemos cuándo será el final de ella, cuando Dios nos llamará a su presencia y si estamos o no preparados. De alguna manera lanza el momento en que el Señor pueda venir a nuestra historia y dirá: cuando menos lo piensen, cuando menos lo imaginen, el Hijo del Hombre vendrá a sus vidas. En el fondo quiere decir que nunca seremos plenamente avisados sobre el final de nuestra existencia y sobre el juicio definitivo de Dios, sobre el amor, la justicia, el servicio y la bondad que practicamos y vivimos con los demás, empezando por los más cercanos. Y nos invita a ser primero administradores de nuestra vida que no propietarios, porque el único propietario de nuestra existencia es Dios. Nosotros simplemente administramos una vida que se nos da en el momento de la concepción y se nos pide en el momento final de la muerte. Y esa administración fiel y prudente nos invita a atender la servidumbre, esto es, atender a los demás, a vivir con justicia en relaciones de generosidad y de entrega con los demás. De hecho, Jesús, a quien administra bien su vida, a quien entiende que ella es prestada, que por más que ande sobrado de inteligencia, de conocimiento, de bienes, de poder, de relaciones sociales y políticas,
en algún momento va a morir y tiene que entregar su existencia, Jesús llamará a ese administrador que sabe gerenciar bien su propia vida, bienaventurado. Ese hombre, ese servidor, a quien al llegar Jesús a su vida lo encuentre portándose con sensatez, con sabiduría, con generosidad. De lo contrario lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de aquellos que no han sido fieles. Pero vamos cerrando nuestra reflexión y encontramos una máxima evangélica que es como la conclusión de todo este evangelio, donde Jesús señala que se reparten carismas, talentos y dones a los hombres y mujeres de distinta manera, y lanzará una advertencia que siempre debemos de tener en cuenta. Al que en la vida mucho se le ha dado, en talentos, en bendiciones, en dones, no puede usar esas bendiciones divinas con egoísmo, sino por el contrario con altruismo y entender que esas bendiciones, carismas, talentos, cualidades son para darlas a los demás, para compartirlas, para ponerlas al servicio de la comunidad. Y dirá el Evangelio: al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Hoy piensa, si tú te sientes una persona bendecida especialmente por Dios, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tantas bendiciones y carismas particulares, ¿cómo no devolver en justicia, servicio y donación a los demás tanto que has recibido? Recuerda que el Señor al final de la vida nos va a juzgar no solamente por el bien que hicimos, sino también por aquel que dejamos de hacer pudiendo realizarlo. Solo seremos dueños el último día de nuestra vida, como otras veces te lo he dicho, no de los bienes que acumulamos y que guardamos celosamente, sino que seremos dueños del servicio, el amor y la justicia que prodigamos a los demás. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.